de la ciudad de Campana, con grandes códigos que en la política es difícil tenerlo, estoy hablando de otras épocas, ¿no? Veo que mayormente criticamos a los políticos, bueno, a este lo critico yo, pero muy buena persona, un tipo con muchísimos códigos. Buenos días, doctor Pedro Orquídez, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Rubén? Y acá estamos, en casa, pero tenemos obra al lado y entonces se sienten unos ruidos. Si sentís ruido y una perra ladrando, es mi Bueno, perra. yo tengo cuatro, Pedro, olvídate. Yo tengo cuatro perritos. El otro día me llamaron para hacerme una nota de una página de La Plata y vos sabés que increíble. Se habían enloquecido los perros, parece a propósito, ¿viste? Sí. No, acá cuando suben al techo, están martillando, se vuelve loco. Así que, El otro no, el otro duerme, ¿viste? Pero esta es loca, la perrita. ¿qué va a ser? Pedro, ¿Cómo anda, Rubén? bien, Bien, bien. bien, bien, Pedrito. Pedro, contanos un poquito, ¿cómo estás viendo la situación? Otra vez se nos ha desencajado el presidente, se empieza a pelear otra vez con los periodistas, se pelea con la gente, Patricia Bullrich que se está alejando. ¿Qué está pasando en la política? Y honestamente creo que han descarrilado. Honestamente creo que están notando que están en una situación muy complicada desde el punto de vista político, ético, y la gente lo percibió y la gente el sustento y el apoyo que le había dado en su momento como oportunidad de cambio a las políticas tradicionales, se lo ha quitado, se lo viene quitando, y eso lo demuestra claramente, Rubén, las encuestas de los últimos meses, ¿no? El caso Adorni, si bien es un caso que ha potenciado, digamos, la falta de esperanza en la gente, no es lo único y no es lo más importante. También lo importante es que la situación económica se ha desmadrado, no hay inversiones, y las pocas inversiones que hay son inversiones locales, es decir, inversiones para ubicar o para producir, digamos, otro tipo de cosas que se hacían en Argentina, como el caso de acá de Mercedes-Benz en la vecina ciudad de Zárate, ¿no? Donde van a desarrollar camiones, y acá dentro de muy poco tiempo también en el Parque Industrial de Campana también van a desarrollar otro tipo de vehículos a empresas que ya estaban radicadas en nuestro país. Uh -huh. Pero bueno, lo demás es decir, lo demás no crece, no hay, ¿cómo te puedo decir, Rubén? No hay confianza en el inversor, tanto argentino como el inversor extranjero, y eso se nota claramente. La gente está en una situación bastante complicada, hay mucha gente que está consumiendo sus propios ahorros de su vida para poder vivir, y mucha gente endeudada, ¿no? Porque Sí. la situación los complica, esto es evidente, y no preciso que lo diga yo, sino que se siente y se nota realmente muchísimo. Uh -huh. Pedro, ahora yo te pregunto en todo esto, esto es que la encuesta, porque ha bajado casi un 15% la imagen de Javier Milei, todavía le da para que haya segunda vuelta. Digo, en la segunda vuelta, ¿qué puede llegar a pasar? No, vuelvo a repetirte, yo te estoy hablando de la situación actual. La política, vos sabés que es muy cambiante, y la gente lo ha demostrado. La gente, es decir, el antiperonismo fue lo más evidente que hubo en estas últimas elecciones, ¿no? Pasadas, de medio término, lo cual demostró claramente de que a niveles provinciales se votó a los líderes provinciales, pero cuando hubo una, digamos, elección general de medio término, la gente siguió apoyando a Milei, más allá de todos los beneficios que recibió
beneficios, entre comillas, ¿no?, que recibió de Estados Unidos. Pero bueno, esto es así. Hoy por hoy la situación está mal, y que Patricia Bullrich esté, digamos, transitando entre el hilo fino de la traición o no traición, se verá en un corto plazo. Por supuesto que es una persona que ha saltado en muchísimas oportunidades, y ayer escuchaba que tuvo 17 jefes políticos, ¿no? Desde su carrera, desde su inicio en carreras políticas, lo cual habla claramente de que su ideología es ella, la ideología que ella predica es ella. Pero bueno, esto hay que esperar. Yo creo que independientemente de eso no significa que Milei esté, digamos, hoy por hoy perdiendo en una elección si hubiese general. Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que todavía hay que trabajar mucho, que desde la oposición se debe trabajar para generar un proyecto político que esperance a la gente, que le dé la oportunidad a la gente de poder decir, bueno, con esto me quedo y voy a confiar en esto para poder salir hacia adelante. Hoy creo que como estamos, realmente estamos muy mal, como país estamos muy mal, y creo que se ha perdido, digamos, nuestros socios latinoamericanos, y hemos perdido oportunidades de generar negocios con Europa y con distintos países por el predicamento que ha tenido o el posicionamiento político que ha tenido la República Argentina con relación a ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Mira, acá hay un oyente que presta mucha atención a cada una de las emisiones, y vos sabés que me parece que cuando la gente participa, Pedro, a mí me llena de satisfacción porque me pasa data y demás, y que yo después se las transmito a ustedes. Acá me está mandando y me envía un mensaje y me dice, te lo voy a leer. Durante la gestión de Alberto Fernández, 2019-2023, se estima que cerraron alrededor de 20.000 empresas. Otras fuentes indican una pérdida acumulada de unas 12.000 a 15.000 empresas con una fuerte incidencia de micro, pequeñas y medianas empresas, mini pymes. ¿Es real esta información? Yo desconozco el número exacto de lo que pudo haber sido en la época de Fernández, pero también tenemos que pensar cómo surge Fernández como presidente de la Nación, después de un fracaso rotundo y de un nuevo endeudamiento del país por parte de Macri, con el mismo ministro, con este ministro de Economía que hoy tenemos y que nos sigue endeudando. Uh-huh. Hoy hay más de 24.000 empresas que han cerrado. Ese es el número que por lo menos se expresa a través de distintas universidades y distintas consultoras, lo cual nosotros también tenemos que pensar que en la época de Fernández hubo una pandemia de por medio, lo cual también sí fue muy significativa desde el punto de vista económico. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que muchísimas empresas no cerraron sus puertas en ese momento por la pandemia, porque tuvieron el aporte y el apoyo del gobierno nacional para pagar su sueldo. Eso no hay que olvidarse. Uh-huh. Inclusive grandes empresas recurrieron a los beneficios que le dio el gobierno nacional para pagar sueldos. Eso tampoco hay que olvidarse. Pero me parece que hoy por hoy hablar de Aníbal Fernández es hablar de pasado. Es lo mismo que si yo me pongo a hablar de Macri ahora, de vuelta. Y Macri fue el punto de partida para el caos que se vino en la República Argentina, ¿no? Independientemente de eso, por eso te digo, me parece que hace 2 años que están gobernando y yo no veo ningún crecimiento. Esta es la realidad. No veo ninguna inversión. Hasta se acude
escuchamos un ministro de Economía que le pide a la gente que saque los dólares de su colchón, cuando la gente se está comiendo los pocos ahorros que tenían, donde un jubilado con 300 lucas no puede ni siquiera vivir, ni puede pagar lo mínimo. No tenés plan ahora ya remediar, no tenés remedio, no tenés esto, no tenés aquello, y me parece que eso también es parte de la falta de empatía de este gobierno hacia la gente. Es decir, hoy el jubilado que no tiene un familiar o que no tiene hijos para que lo puedan ayudar, realmente se encuentra en una situación muy incómoda, muy difícil de sobrellevar. Vos fíjate que hay un 15% en los últimos año y medio, en el último año y medio, de jubilados de más de 65 o 70 años que están volviendo a trabajar. Uh-huh. Esto habla claramente que la vida que ellos transitamos, o que todos los jubilados transitamos, donde hicimos nuestros aportes y todo lo demás, no nos, en lugar de habernos dado la posibilidad, o de haberles dado la posibilidad a muchísima gente de poder vacacionar, de poder vivir tranquilo, de poder pasar los últimos tiempos de su vida rodeado de su familia, etcétera, etcétera, hoy están pensando cómo hacer para poder comer. Uh-huh. Y dejaron de comer 2 veces al día o 3 veces al día para comer solamente una vez. Y esta es la realidad, no es que yo te esté contando una historia como peronista porque la quiero contar. Es lo que pasa, es lo que hay. O fíjate la cantidad de familias que están endeudadas con la tarjeta de crédito, fíjate las familias que hay que no pueden llegar ni siquiera a sustentarse económicamente, o pagan un servicio o comen, y a veces es muy complicado todo. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar ya no tanto en el pasado, porque cuando empezamos a pensar en el pasado parece que pensáramos, acá todo la culpa la tiene Rigo Cuca, cuando el verdadero cuco es el que está manejando la economía, el que está manejando el país. El otro día la foto que yo veía, por ejemplo, sin ir más lejos, en la ciudad de Zárate, una foto que en la Mercedes-Benz, donde vos ves qué sé yo, personajes como Karina Milei, como Adorni, como Ritondo, como Santilli, es decir, todos ellos tienen offshore, propiedades, han duplicado, triplicado o quintuplicado su riqueza, y la gente lo ve, la gente lo percibe. Entonces, los que vinieron para hacer el cambio y para atacar a las castas eran más castas que la casta misma, ¿no? Uh-huh. Ahora, Pedro, se está manejando, hay un montón de sectores dentro del peronismo que apuntan. Vos sabés que yo soy desde hace rato que me putean a veces y me dicen de todo, porque yo apuesto a Axel Kicillof, pero me parece que con todo lo que le están haciendo dentro del sector, porque mirá, yo no me olvido nunca lo que decía Jorge Varela, que no había peor astilla que la del propio palo, ¿no? Pero ¿cómo hace para que se pueda juntar todo esto, como para que lo dejen un poco en paz y lo acompañen a Axel Kicillof? Mira, yo creo que la verdad el peronismo debe rediscutir sus ideas y su proyecto político desde los distintos sectores que lo conforman. No hay nada mejor, y lo hemos comentado varias veces en tu programa, es decir, si la unidad real de un partido político no puede consolidarse a través, digamos, del diálogo y a través de una mesa de charlas y de armados políticos, debe hacerse por intermedio de una elección interna. Por eso las PASO para nosotros, para el PRO y para distintos partidos políticos es fundamental, porque lo que permite es que aquel, digamos, liderazgo
interno que tiene cada uno de los dirigentes en un partido político pueda ser elegido por la gente. Y me parece que esto es fundamental. Yo tengo mi corazón puesto en Axel Kicillof, ¿no? Porque creo y lo conozco y lo veo, cómo se preocupa y cómo camina a pesar de todas las dificultades económicas que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque no te olvides que el no pago de la coparticipación endeudó a todas las provincias y le tira migajas el gobierno nacional a aquellas provincias que son supuestamente amigas. Algunos de ellos han vestido o visten la camiseta del peronismo también, pero le tiran migajas para cuando a ellos les conviene, pero no le tiran migajas para beneficiar o mejorar la calidad de vida de la gente de cada una de esas provincias. Y acá en la provincia de Buenos Aires, lo que se adeuda, los billones de pesos que se adeudan en conceptos de coparticipación, entre otros, creo que, bueno, la justicia deberá determinarlo, pero la justicia hoy por hoy es también muy pendular, demasiado pendular, pero ese péndulo siempre va para el mismo lado, que es el lado del poder y no el lado de la necesidad de la gente. Esa justicia ya no es justicia. Ojalá que se pueda, digamos, cristalizar en los hechos las ganas que tienen distintos dirigentes políticos esto te lo digo como peronista, dentro del Partido Justicialista, para poder llevar adelante, después de una interna, una unidad consolidada que le dé a la gente la esperanza que la gente está buscando. Es decir, la gente necesita algo que les dé la posibilidad de volver a creer. Y el peronismo siempre ha estado al lado de la necesidad de la gente. En el 2001 estuvo al lado de la necesidad de la gente. Le guste o no le guste, después de todo el desequilibrio económico, social y político que hubo en Argentina en el 2001 y que hoy estamos más o menos atravesando con distintos matices, matices completamente distintos, pero también matices que son muy parecidos. Me parece que hoy la gente está esperando vivir mejor, quiere trabajar con un salario digno, quiere darle de comer cuando llega el jefe de familia o la familia que trabaja, darle el sustento de alimento, de habitación, de vestuario y de cultura y de educación a sus hijos. No quiere limosna, quiere trabajo, quiere dignidad, y la dignidad solo se consigue a través digamos, de una política que piense y que beneficie al pueblo en su conjunto. Acá no hay producción, acá hay importación de elementos que compitieron o compiten diariamente con productos que se hacían en Argentina y que les daba de comer a muchísimas familias argentinos. Hoy eso no se da, se cierran las empresas o las empresas se reconvierten en importadores y eso lo único que hace es generar al empresario un beneficio para él y no para toda la familia trabajadora. Pedro, acá me dice Mercedes-Benz estaba en González Catán, se traslada a Zárate con ampliación y modernización. Otro mensaje dice Patricia Bullrich, tiene un jefe que nadie ve en toda su carrera política. Ojo, hay varios que siempre están, lo dice Ramón. Dice, deberían afiliarse a los partidos y que voten los afiliados para conseguir un líder absoluto. Ahora, digo, las internas tampoco te garantizan, Pedro, que después el que pierda acompaña. No, no te garantizan, es decir, cuando lo que se trabajó fue en la destrucción de la política por la política misma, porque
Es decir, esto de que este señor eh, altanero, impresentable de nuestro presidente, y perdóname que lo diga así, por no decir cosas más fuertes, Sí. asumió o prometió combatir a la casta y eso generó esperanza en la gente porque veía que a lo mejor su economía estaba débil. Después con las medidas económicas que tomó, que fueron medidas económicas del siglo XVIII y XIX, no hace más que ratificar cuál era su lineamiento político claramente y, digamos, destruyó todo, destruyó la universidad, por eso mañana hay que ir a acompañar en defensa de la universidad pública, destruyó la salud, destruyó todo lo que era el Estado y que beneficiaba a la gente. Hoy, si hay una pandemia o si hay ¿quién nos va a proteger? ¿Quién va a proteger al pueblo argentino? Salimos de la Organización Mundial de la Salud porque salió papá de Estados Unidos. Entonces, no con un sustento, digamos, técnico ni legal, sino por un sustento político ¿cómo te puedo decir? De respetar lo que dice el papá político de Javier Milei. Uh-huh. En definitiva es el pueblo el que paga todas las consecuencias. Y al pagar todas las consecuencias del pueblo argentino se va a encontrar con grandes dificultades. Y volviendo a lo que vos me decías, por supuesto que nada va a garantizar. Inclusive, te digo más, a veces habría que hacer reformas en la política partidarias, porque las reformas de esas políticas partidarias hoy se necesitan. Aquel que militó bajo una ideología política y prometió determinadas cosas y no las hace, debe ser retirado de ese partido. Muchos gobernadores que se dicen peronistas se cambiaron de camiseta porque les convenía, y no era porque les convenía a su provincia, porque en definitiva su provincia no está percibiendo absolutamente nada de lo que les da el gobierno nacional. El gobierno nacional no está dando nada a nadie. Uh-huh. Le está tirando algunas migajas para que lo apoyen en algunas leyes claves para seguir desarrollando esta política de ajuste y esta política de retroceso en el país, ¿no? Uh-huh. Pedro, en todo esto, mirá, mientras nosotros estamos hablando, me están llegando, no te imaginás, las cosas que van llegando, ¿no? En colores también. ¿Eh? No, pero a ver, a mí me parece porque, a ver, que también tenemos que reconocer algo, Pedro, en todo esto. Que no hay una persona que conteste o que sepa de la historia por ahí tal cual uno lo ha vivido dentro de lo que es el peronismo. Acá me manda, ¿quién es el que mandó esto? No, háblame por acá. Porque no. Ah, Ramón, Ramón, ¿cómo es el apellido, negra? No me acuerdo. Bien, financió la salud y las universidades, ajustó los salarios, dejó jubilaciones de $80. No es Javier Milei, se llama Sergio Massa. Dice, aprovechando lo de Adorni, que algún juez le pregunte a Máximo Kirchner de dónde sacó 27 propiedades y 10.000 millones de patrimonio si nunca en su vida trabajó. Dice otro mensaje, el kirchnerismo destruyó el país con un 57% de pobreza, con una inflación del más del 200%. Pasó un dólar de 60 pesos y terminó en un dólar de 1.200 pesos. Emitió dinero a más no poder. Esto es lo que nos encontramos hoy, Pedro. ¿Te das cuenta? No, de un lado una bien, cosa... Pero, sí. Escúchenme, yo estoy de acuerdo. Mirá, Ramón, yo te voy a contestar tranquilamente. ¿Qué querés que te hable de la Rúa? Hoy gobierna Milei. Hoy el secretario, el ministro, digamos, el jefe de gabinete
debe justificar las propiedades que adquirió en tan poco tiempo cuando su salario, y lo va a hacer, porque lo van a hacer porque van a inventar algo, porque esto es así. Ahora, vuelvo a repetir, hace 2 años que están gobernando ellos, los jubilados están cada vez peor, la educación está cada vez peor, la salud está cada vez peor, la sociedad está cada vez peor. Entonces, y eso de la no emisión es una mentira, porque hubo mucha más emisión de la que hubo en el anterior gobierno, mucha más emisión. O todos piensan que, digamos, que este superávit fiscal primario es realmente así. O se piensan que el dólar está planchado porque no hubo emisión ni nada por el estilo. Fíjense en los bonos que se entregaron, fíjense en un montón de cosas que se están pagando, de lo que hizo Caputo, ¿no? Caputo ministro. Y nos vamos a dar cuenta que no es tan así como se piensa. Pero bueno, son pensamientos distintos. A lo mejor él está mucho, o cualquier ciudadano está mucho mejor con este gobierno, y me parece bárbaro. Pero vuelvo a repetir, yo no creo que el grueso del país, que vaya a las provincias, que se recorra el país para darse cuenta si realmente están mejor o estamos peor. Campana y Zárate y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires fueron por excelencia polos industriales de resonancia digamos, en el desarrollo productivo de del país. Vos fijate una cosa, y ahí voy a retroceder en el tiempo, aunque haya dicho lo contrario. Pero en el 2001, cuando estalló todo, en Campana, entre todos logramos mantener y sostener las necesidades de aquellos que realmente estaban padeciéndola, digamos, esa anarquía social, política y cultural que existía en el país, y lo sostuvimos. Vos fijate que preguntarle a viejos dirigentes cuántos podían salir de su casa y recorrer en esa época su ciudad. Muy poquitos, Y nosotros jamás tuvimos ningún inconveniente en su momento con Jorge Varela ni ninguno de los funcionarios. Al contrario, fuimos acompañados por grupos sindicales, empresariales, por la iglesia, por el evangelismo, por todos los sectores de una sociedad, por sociedades de fomentos, etcétera, etcétera. Nos sentamos, acordamos, ayudamos y sostuvimos y le pusimos de pie el pecho a las balas que el país estaba, por así decirlo metafóricamente, que estaba padeciendo. Y bueno, acá me parece que hay gente que está bien, a lo mejor hay mucha gente que está bien, pero es muy poca la gente que está bien en proporción, y hay mucha gente que está padeciéndola y muy mal. Pedro, cuando vos hablás, yo sí recuerdo la interna con Jorge, ¿no? Pero ¿cómo ustedes pudieron consensuar, cómo pudo ganar el peronismo en la ciudad de Campana? Y eso se armó en muy poco tiempo, porque vos militaste y tenías tu agrupación que te acompañaba en su momento, a vos te acompañaba mucho el sindicato petrolero. Digo, y cómo pudo ser que... Y Marítimo Unido, en ese momento. Y Marítimo Unido. Marítimo Unido, que estaba el amigo García. ¿No? Mira, yo vuelvo a repetir, yo soy una persona que siempre
sostengo lo mismo y siempre se lo digo a mis hijos. El diálogo construye. Puede significar, si no lo intentás, si no te sentás a dialogar y te esforzás para hacer digamos, un proyecto político que sea creíble para toda la gente, no sirve de nada. Es decir, no es acordar dirigente con dirigentes, es acordar un proyecto político común que cualquiera fuere el dirigente que lo vaya a representar, lo haga en nombre de todo ese partido. Y creo que acá hay que dialogar. Nosotros con Jorge dialogamos, lo hicimos antes de una elección interna que marcaba quién iba a ser el candidato a intendente por el peronismo. El que ganaba conducía y el que perdía acompañaba, y así fue. El que ganó condujo y el que perdió acompañó. Gracias a eso se logró en esa elección interna reunir el 96% del afiliado en esa, digamos, en esa unidad. Solo un porcentaje quedó muy mínimo, quedó afuera de esa unidad porque no quisieron participar, pero no porque no se le abrió los brazos para que lo hicieran. Y me parece que eso sirvió de base con un proyecto político que organizamos, con trabajos que se hicieron entre todos, y la gente confió en nosotros, confió en Jorge, por supuesto, más que ningún otro, y nos dio el triunfo. Uh-huh. Y creo que fue un triunfo donde durante todos los años que gobernó fue muy importante para Campana. Uh-huh. Bien, ahora te pregunto, Pedro, pero digo, pero era distinto, era todo distinto esto antes. Me parece que el corazón decía, somos peronistas, tenemos que acompañar la doctrina de Perón y de Eva Duarte de Perón. Y hoy que es como, digo, con el pasar del tiempo, ¿no? Porque esto hace años que viene pasando. Después como que se fue desparramando cuando empezamos con los sismos, ¿viste? Dualdismo, menemismo, viste que empezó todo esto a circular. Y como algunos son más fieles seguidores a un sector, a otro y a otro, después no hay acuerdos. No te olvides que hubo 5 listas aquí en una interna del peronismo no hace tanto tiempo, y después nadie acompañó al ganador. No, pero bueno, pero si la interna es la alternativa, viva la interna, esto es así. Yo lo que digo es, vos no podés obligar a nadie a que piense igual que vos. Uh-huh. Pero acá hay que deponer actitudes, y las actitudes que hay que deponer son: yo soy el dirigente más importante, o yo me creo que soy el más importante, cuando en definitiva nadie es importante. Es la gente a la cual vos vas a generar una propuesta política para gobernar, por ejemplo, una ciudad. Entonces, esa propuesta política tiene que ser del trabajo mancomunado de todos los sectores del peronismo, en el caso en particular. Creo que más allá de las diferencias que existen y que van a seguir existiendo, porque por más que el peronismo se haya unido en Campana, siempre va a haber diferencias. Las diferencias son sanas. Yo en su momento con Jorge teníamos grandes diferencias, y sin embargo los dos nos discutíamos y nos poníamos de acuerdo, y mirá que para hacerle cambiar de idea a Jorge, vos sabés lo que era Jorge, uh-huh, y lo conociste muy bien. Era difícil, pero ¿cómo te puedo decir? Cuando había voluntad y cuando había confianza entre dirigentes, eso iba para adelante. Uh-huh. Y me parece que acá lo que nos falta
es confianza, confianza en que podemos o que puede el peronismo ser nuevamente gobierno en la ciudad de Campana. A mí no me asusta, es decir, no me asusta la idea de que haya divergencias o que haya diferencias. A mí lo que me preocupa es que no se trabaje en conjunto. Ujú. Independientemente de las diferencias, o que no se trabaje en conjunto armando un gran proyecto político para la ciudad. Y me parece que de eso se va a trabajar. Creo que lo deben hacer y que son suficientemente inteligentes los distintos dirigentes que tienen hoy en Campana el peronismo. Pero bueno, hay que esperar. Hoy la preocupación mayor está en acudir o en ser la oreja de muchísima gente que quiere hablar y que no tiene a quién acudir. Uh-huh. Y ser la oreja significa apoyarlo, sustentarlo y decirle qué es lo que quieren para su ciudad y qué lo va a beneficiar a él o a su familia o a la gente en su conjunto si son gobierno. Y esto me parece que se está trabajando y se va a seguir trabajando. Vos sabés que sí, entiendo lo que vos decís, porque yo veo que está, porque siempre hubo problemas, que estuvo dividido el peronismo, y bueno, pero a vos te tocó muchísimas veces. Yo recuerdo cada cosa, porque yo le cuento a la gente, como la gente se renueva, que yo militaba para Pedro Urquidy. Pero después yo no tuve diferencia, al contrario, nos hicimos muy pero muy amigos con Jorge y Estela, bueno, también a través de Ángel Recupero, ¿no? Que Ángel era más amigo y acompañaba más a Jorge y Estela que por ahí a vos. Pero digo, después fue una conformación muy grande y hubo esa unidad que lo pudieron conseguir ustedes, Pedro, porque no nos olvidemos, porque tenemos que tener un poquito más de memoria selectiva, que anteriormente en Campana, cuando había ganado el peronismo, se pierde el Consejo Deliberante cuando se dividen los cafieristas y los menemistas, porque parece que yo estoy hablando de la prehistoria, y no es prehistoria esto. No es la prehistoria, es la realidad y lo que se vivió en la ciudad de Campana, que mira, si no mal recuerdo fue en el año 89. Sí, desde el año 89 en adelante. Sí. En realidad lo que hay que marcar es una cosa, es decir, la capacidad monstruosa y política que tenía Jorge y el panorama y la visión que tenía sobre su proyecto político nos daba la posibilidad y la confiabilidad para seguir creciendo y seguir aportando ideas dentro de un equipo. Sí. Porque por más que sea que Jorge fue el gran conductor, él fue un gran formador de equipos. Sí. Y no solo nos permitió, digamos, libremente, cuando hicimos la unidad, cuando se ganó la elección en ese momento, me dice Jorge, bueno, Pedro, fíjate a quién vamos a meter como esto, en lugares claves de la municipalidad, pero Jorge, le digo, ¿a vos te parece? Metamos la gente más que tenga, digamos, capacidad, tecnicismo y eso, que la política la tenemos que encargarnos nosotros. Pero es decir, él nunca tuvo recelo, nunca tuvo desconfianza, creyó y por eso también me acompañaron. Cuánta gente de mi agrupación nos acompañó en la gestión trabajando. Convengamos que en ese momento, ¿te acordás que hubo una baja muy importante y muy significativa cuando lo entregaron el gobierno municipal? Sí. Por ejemplo, don Carlitos de Piane tomó como medida sacar a todos los, para dejarnos la municipalidad libre en cuanto al personal, porque no se podía pagar sueldos, estaban pagándose, ¿te acordás? En cuotas. Sí, señor. Sí. La situación económica era muy complicada. Y no obstante ello, nosotros no es que entramos y metimos a 200.000 personas, nada que ver. Se fue viendo con el tiempo y con el correr del tiempo
dónde se necesitaba gente para cubrir cargos. Y me parece que en ese sentido lo importante fue toda una serie de negociaciones que tuvo que haber, que se tuvo que hacer. No teníamos, acordate, anestesia, teníamos juicios millonarios en contra, teníamos bueno, hablar de esto me parece que hablar con naftalina, pero en ese momento teníamos 7 millones de dólares, que era en rojo. guita, en un presupuesto muy magro, 7 millones de dólares de recursos afectados y que había que cubrirlos. Uh-huh. Y había 11 millones de deudores incobrables. Pedro. Entonces, estas cosas te hacen a vos trabajar para mejorar las finanzas municipales, pero también para mejorar la calidad de vida del vecino, que es en definitiva al que vos tenés que rendirle cuenta. Nosotros en ese sentido hemos trabajado juntos todos, y creo que más allá, por supuesto, creo que fue una de las mejores, uno de los mejores gobiernos municipales que tuvo la ciudad de Campana, ¿no? Pedro, la cantidad de cuadras que se pavimentaron fue enorme, el cambio de luminaria y todo lo demás significó un cambio muy importante, y después la gran cantidad de empresas que se radicaron en la ciudad, ¿no? Perdóname, no comparto con vos que es prehistoria. Está dentro del marco de la política, porque si no también tenemos que decir, hablo de Campana, si no tenemos que decir que Perón murió hace muchísimos años, Eva murió mucho antes. Sin embargo, aquellos que leímos y que nos adoctrinamos con lo que era el peronismo, seguimos pensando lo mismo. Ahora yo te digo, la grandeza, porque yo sí reconozco, Jorge era el gran conductor, el gran conductor. Ahora, si vos no hubieras llegado a un acuerdo, si no hubiera habido un acuerdo entre ambos, el peronismo no ganaba si iba dividido, ¿eh? No, por supuesto que no ganaban, porque convengamos que también ganamos con muy ajustados. Sí, 600 votos creo que eran, o 500 y pico. La gente de Campana siempre, independientemente de todo, tenía un gran respeto y una gran admiración, como lo tuvo la oposición, como lo tuvimos nosotros hacia don Calixto de Piane. Uh-huh. Convengamos una cosa, que fue un excelente intendente municipal de Campana. Nosotros teníamos un proyecto político completamente diferente en ese momento al que don Calixto pregonaba y al que el radicalismo en ese momento pregonaba. No obstante, con ellos hemos tenido conversaciones políticas entre radicales, peronistas, es decir, ¿por qué? Porque la construcción de una ciudad no se hace sola. Uh-huh. La construcción de una ciudad se hace con todos los sectores políticos. No es cerrar el grifo para solamente poner el agua caliente a quien le querés dar y el agua fría a quien le querés dar. Eso no es así. Uh-huh. La construcción de la política se hace sobre proyectos que beneficien a a toda la gente. Es decir, si los que votaron a Jorge y los que no lo votaron a Jorge. Y en ese sentido nosotros empezamos a construir políticas primero para que conocieran cuál era la idea de Jorge. Y empezamos a trabajar en forma mancomunada. Fíjate que a los 4 años de gobierno recibió el 63% de los votos de acompañamiento de su primera reelección. Uh-huh. Es decir, esto habla claramente de que la gente se sintió muy conforme con lo que Jorge Varela había hecho, ¿no? Y pero en ese sentido, yo hablo de prehistoria porque si no, a veces también eximir a lo que hoy se dice, fíjate, hoy alguien decía, yo no es que es una falta de respeto no estar de acuerdo, pero hace 2 años que están gobernando, la libertad avanza, y en 2 años yo no veo evolución de la política social, nacional, o beneficios para la gente o para el grueso de la gente. Sí, para algunos, no para todos.
Entonces, y para algunos muy pocos, no para todos. Pedro. Entonces, es decir, hablar de prehistoria, me refiero a hablar a tiempos atrás. Yo hoy prefiero volcarme a lo que hoy nos tiene que pasar. Y creo que la oposición tiene que empezar a madurar para darse cuenta que tiene que ser la opción, porque la gente está reclamando, está pidiendo que por favor surjan nuevas personas, nuevas ideas y un proyecto de construcción que nos beneficie a todos. Pedro, Rolando me dice, buenos días Rubén, saludos a Pedro, dice, la diferencia entre Jorge y Estela con los políticos de hoy es una que ellos pensaban en Campana y en los campanenses, ¿no? Te incluye a vos en esto, dice, en los campanenses, los políticos hoy solo piensan en llegar para acomodarse ellos. Jorge dice, no mandaba junto a todos y le daba un lugar para participar, opinar, y hoy eso no existe. Yo creo que sí, yo no te voy a meter en un quilombo, pero después que terminé con vos voy a dar mi opinión al respecto. Pero yo comparto, pero a mí, ¿sabés lo que me molesta a veces, Pedro, de vos? Sí. Y vos sabés, con el cariño y el respeto y que te tengo, porque yo te quiero un montón, porque vos siempre has cumplido. Fuiste un tipo que cumplió, y eso lo he dicho siempre, no es que lo diga hoy porque estás acá. Que vos a veces te pones en una posición como menor. Le digo, y yo digo que vos tuviste mucho que ver también con el triunfo, porque si la gente de Orquiguil, si Orquiguil daba la orden, yo no puedo decir otra cosa, porque yo militaba con vos, Pedro. O me equivoco, pero te digo, te entiendo, Rubén, sí, lo que me decís. pero si vos decís, vos pues como que no te subís a este triunfo, porque si vos hubieras dicho no voy a acompañar, no voy a participar, nosotros no hubiéramos votado al peronismo en su momento, digo. No, vuelvo a repetir, es decir, Jorge representó, primero y principal hay que pensar una cosa. Se fue una elección interna, primero para elegir quién iba a ser el candidato para el peronismo, para ser el candidato intendente en ese momento. Sí, señor. Con Jorge habíamos acordado que cualquiera de los que ganara conducía y el otro acompañaba. Uh-huh. Lo que fue el triunfo de Jorge en una interna, convengamos que fue una interna pareja, muy pareja. Sí, señor. Y que representaba un gran volumen del peronismo en Campana. Sí. Entonces, ahí vimos que estaban dadas las posibilidades de que uniendo el peronismo podíamos trabajar para que Jorge sea intendente, captando la voluntad de otros sectores políticos, uh-huh, que se necesitaban para ganar la comuna en ese momento. Y ahí se empezó a armar un proyecto político para todos, y se armó un proyecto político para los campanenses, independientemente de que pensaran o no como nosotros. Exacto. Y esto es la construcción política. Uh-huh. Por eso digo, sin un monstruo como Jorge y el acompañamiento de un equipo no se hubiese logrado que Campana se hubiese transformado sí, durante tantos años, como después siguió Estela, ¿no? Uh-huh. Es decir, construyendo política. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece. Pedrón, y en una ciudad radical, porque Campana era radical, porque te acordás que los miércoles había ahí en la calle, ahí en el club, que ahora está en conflicto ese club, ahí en que te acordás que estaba Fagnani de conserje, Arsenal Fútbol Club. Los miércoles Calixto de Lepiane se juntaba con los peronistas que lo apoyaban a él en su gestión, que eran muchos, que hacía Fagnani, que era radical hasta terrible, hacía los fideos para los miércoles donde Calixto se juntaba con los peronistas. Yo me acuerdo, mirá, si hay algo que tengo, Pedro, es memoria. Me acuerdo de vos, de tu auto rojo con los parlantes, el Renault ese
que tenías. No, no, no. Esas cosas a mí me llenan de satisfacción poder contarlas hoy, porque no es que lo estoy tocando de oído, porque lo viví. Los actos ahí en la calle Güemes, en el círculo italiano. Pero vos imaginate, Robert, nosotros tuvimos dos grandes desafíos. Uno era primero ganar la interna. Sí. Acordate que en ese momento desde arriba, desde el gobierno nacional, hubo una apoyatura a quien, hoy lamentablemente desapareció, que era Juan Ramón. Sí. Y después ganamos esa interna y había que cautivar el voto y digamos, darle esperanza a la gente de que este peronismo podía cambiar. Ajá. La ciudad y la situación que se estaba atravesando en ese momento económica de la ciudad. Y creo que en eso lo logramos, y así fue como Jorge Varela se eligió el intendente municipal desde junio hasta diciembre que asumimos. Y donde trabajamos en proyectos donde no paramos, Exacto. Seguimos trabajando, armando equipos técnicos y todo. La próxima semana vamos a hablar de cuando Yendrule, que era el contador municipal, llamaba a los proveedores y decía: Pedro Orquiguil, te debo 10 pesos. Si querés cobrar, te puedo pagar, te tengo que hacer una quita. A mí me tocó, yo era secretario de Gobierno y Hacienda. Sí. Los 2 primeros años, después le pedí a Jorge no serlo más, que iba a ser quien iba a manejar realmente y manejaba la economía, los números, era Tito Yendrule. Sí, un capo. Pero los 2 primeros años tuve que hacer negociaciones con anestesistas, con todos los rubros que había, que estaban todos cortados en ese momento. Y se logró reactivar el servicio. Estaban embargados los servicios con quitas a favor del municipio. Sí. Es decir, de deudas que había, se pagó mucho menos, porque le demostramos a la gente que teníamos interés y voluntad de sacar adelante a la ciudad económicamente, y lo logramos en el término de 1 año y medio, lo cual habla claramente que la economía municipal la pudimos poner de pie. Pedro, sí. La semana que viene vamos a hablar de los 2,5 millones de un juicio, los 2 millones de dólares estamos hablando. En ese momento era 1-1, ¿no? Era muchísima guita. Sí. La verdad que a mí me encanta hablar de estas cosas. Nos embargaron todos. Nos embargaron hasta la... Cuentas. Hasta cuentas que no podían embargarse. ¿No? Que formaban parte de recursos afectados. Sí. Te mando un abrazo, y la verdad que estas cosas hay que hablarlas, Pedro, porque la gente que no se escucha y que es nueva, que me parece que le falta también saber lo que pasó en Campana. Y que para terminar, ¿te acordás que se decía, menos mal que Calixto puso las palmeras, porque ahora vienen los monos, los peronistas? ¿Te acordás de eso? Porque vienen los monos, dijo. Sí. Pero bueno, esto era parte del folclore siempre. Sí, es decir, el peronismo y el antiperonismo, o el peronismo y la forma... hoy entre un boquense y un riverplatense siempre hay cargada. Sí. Meme y todo lo demás. Y en esa época también. Sí. Lo importante es que haya más que nada posibilidades de otorgarle a la gente propuestas políticas a elegir, para que elijan, y que recurran a aquellas que crean más conveniente para el beneficio no solamente de ellos, de su familia, sino también de su ciudad, ¿no? Pedrito, te mando un abrazo grande, un beso a Gaby, y nos vemos la semana que viene. Dale, un abrazo grande. Chao, hasta luego.